Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Muchísimas gracias, Mario, querido. Antes, una excelencia en el laboratorio BSM, análisis clínicos y microbiológicos, y te envían el resultado a domicilio y te van a tomar la muestra a domicilio. Increíble, ¿eh? Bueno, jueves 8:30 de la mañana, ¿cómo extraño esa voz y esa sapiencia que tiene nuestra querida psicoanalista, especialista en psicosomática, la licenciada Dorrit Bush? Buen día, Dorrit, ¿cómo le va? Buen día, Jorge, ¿cómo anda usted? Mi querida licenciada. Usted cuando me saluda me hace reír. Bueno, eso es importante. Importante. Arrancar la mañana con buen humor es importante. ¿Cómo anda? Ando bien acá. Es un día lindo, medio fresquito, pero lindo. Como siempre digo, lo importante es el frío de adentro, no el de afuera, porque esa frase me la recuerdo, sí. Un calorcito adentro, uno se banca cualquier frío, pero cuando uno tiene el frío adentro, no hay calefacción que alcance. Es cierto eso, sí. Es muy cierto. Y estaba escuchando lo que estaba hablando con la especialista anterior, en la entrevista anterior, y me pareció sumamente interesante el comentario que usted hizo en relación a ver si lo entendí bien, un vecino, un conocido que estaba fumando y que la persona que se enfermó era la mujer que no fumaba. Exacto. ¿Así? Exacto. Y bueno, eso tiene muchísimo que ver con todas las psicosomáticas que hablamos nosotros, siempre lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? También en cuanto a, vio el tema del contagio con el COVID, que hay personas que conviven con alguien que tiene COVID y que no se contagian, y otro que se enferma y nadie sabe ni de dónde sacó el virus, ¿no? Que es lo que nosotros siempre decimos que, por ejemplo, en relación al cigarrillo, que es condición necesaria pero no suficiente. Sí. Porque hay personas que fuman. Miren, ese ejemplo que usted dio es fenomenal. El que fuma no se ha enfermado, y la persona que no fumaba, o sea, no depende solo del cigarrillo. Es bien visible de que depende de algo más. Sí, siempre me acuerdo de su concepto en cuanto a que los factores son tantos para que uno enferme, ¿no? Y a veces, bueno, nosotros lo que pensamos es que de eso más que lo que depende es un factor de nuestra vida anímica inconsciente. Porque cuando nosotros tenemos un hábito, como dijo esta doctora, que dijo muy bien que los hábitos son tan difíciles de modificar, cuando nosotros tenemos un hábito, nosotros en psicoanálisis partimos de la base de que los hábitos tienen que ver con un deseo inconsciente, que está muy inconsciente, y que entonces yo me obligo, pero no puedo. ¿Y por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué es tan difícil? Porque entre comillas lo necesito, lo quiero, pero bueno, nos vamos para otro tema, y lo único que yo quería recalcar y que me parece muy importante es esto de que nos enfermamos por tal o cual factor, pero que muchas veces decimos que es condición necesaria pero no suficiente. Claro. Como que se agrega el componente de nuestra vida anímica inconsciente, que es muy importante también tener en cuenta. Claro. Tenemos que comprender lo que le pasa a esta persona cuando tiene tanto deseo con prohibir y con las dietas. Bueno, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero claro, nosotros hoy le habíamos puesto como título a nuestra entrevista de que todo ser vivo le huye al malestar, pero que a veces se equivoca. Sí, a ver si lo explicamos un poquito. A ver si lo explicamos. Cuénteme. Esto es tan difícil. Bueno, no es ninguna novedad decir que todo bicho que camina, como digo, le huye al malestar, le huye al dolor sobre todo, ¿no? Esto es algo
además perfectamente normal, perfectamente comprensible, no tiene nada de malo. Es decir, si yo tengo, si a mí alguien me pisa el pie, naturalmente yo le voy a decir sacar el pie porque me duele y voy a sacar el pie, Sí. ¿no? Es una especie de reflejo que tiene todo ser vivo, no solo el ser humano, porque a veces doy el ejemplo de la cucaracha que camina y uno la quiere agarrar y la cucaracha corre. ¿Y Sí. por qué te corre la cucaracha? Corre. Porque la cucaracha tiene miedo. Sí. Y entonces trata de escaparse a toda costa, ¿no? Y bueno, y si nosotros nos imaginamos la vida como si fuera un camino, como tantas veces decimos, ¿no? Y hay caminante, no hay camino, se hace camino al andar, por ejemplo, hay muchas poesías, muchos que ponen la vida en estos términos de como si fuera un camino, una trayectoria. Entonces también pensamos que vivimos esta vida en ese camino queriendo, siempre teniendo alguna meta en nuestra mente, ¿no? Sí. Esa meta que es más o menos consciente, porque a veces sabemos con mucha claridad qué es lo que queremos y a veces no sabemos con tanta claridad qué es lo que queremos, o pensamos que queremos una cosa y en realidad queremos otra. Sí. Por ejemplo, Sí. yo puedo dar un curso porque realmente me interesa el tema que estudio y porque me interesa enseñárselo a otras personas, etcétera, etcétera, o puedo dar un curso porque, como digo, a ver, como para ser famosa, por ejemplo. Claro. ¿No? Sí. Pero tal vez ese aspecto de que lo importante para mí en realidad es esto otro, seguramente es tal vez más inconsciente. Pero bueno, tenemos siempre alguna meta, algún propósito, algún proyecto, vamos por este camino que es la vida con esperanzas, con sueños, nos hacemos ilusiones, ¿no? Sí. Bueno, por eso digo, a veces más conscientes y a veces más inconscientes, y entonces de eso no nos damos tanta cuenta. Por ejemplo, una madre que vive para sus hijos y su familia, y es todo lo que, como nosotros decimos, lo que le llena la vida. Creo que todos nosotros para vivir necesitamos algo que nos llena la vida, necesitamos un para qué y un para quién vivir. Exacto, sí, es muy importante. Un objetivo, un impulso, un propósito, sí. Pero también un para qué, o sea, una tarea, algo que nos gusta hacer, y también un para quién. En general nosotros vivimos sin darnos cuenta en función de personas que nos importan y que nosotros queremos. Sí. Esto es muy interesante. ¿Sabe cómo nos podemos dar cuenta de quiénes son estas personas? Cuando, por ejemplo, nos sacamos una foto y nos preguntamos a qué se la queremos mostrar en realidad. Interesante el punto, sí. Cuando ahí ya yo me compro una linda ropa nueva y ¿a quién delante de quién me la quiero poner? Por eso a veces cuando la gente está muy deprimida y cuando esta idea de para quién y para qué vivo está conflictuada, está complicada, no está muy claro, las personas a veces se deprimen y después ya no tienen ni ganas, ¿vio? A veces no tiene ganas ni de sacarse una foto, ni de comprarse algo lindo, ni ese tipo de cosas, ¿no? Pero entonces nosotros siempre tenemos algo que nos llena la vida, que como digo, que muchas veces no es muy consciente. Muchas veces se hace más consciente cuando esto sufre un cambio. Claro. ¿No? Por ejemplo, de golpe los hijos empiezan a hacer su vida,
O puede ser, por ejemplo, un hombre que vive para su empresa, Ujú. un hombre que vive para su empresa y después viene un momento en el que viene la tan ansiada jubilación. Y usted sabe que este tema de la jubilación es complicado. Porque, Porque por un lado uno piensa que bueno, yo me jubilo, ahora voy a hacer lo que se me da la gana, voy a vivir la vida de otra manera, pero todo depende de qué significaba ese trabajo para mí. claro, no, pero también a veces digo, ¿y ahora qué hago? Los primeros días son de felicidad y después tengo que encontrar algo para hacer. Bueno, a eso voy. ¿Vio? Si Mm, usted estaba haciendo algo que le gustaba, donde se sentía respetado e importante, se sentía insertado en un lugar de pertenencia, como nosotros decimos, de golpe te jubilan. Mira, es tan frecuente que esto se ve sobre todo, ahora la sociedad está cambiando mucho, ¿no? Porque como hay tantas mujeres que también trabajan, pero hasta un tiempito atrás se veía mucho en los hombres cuando dejaban de trabajar que se enfermaban. sí, ¿No? Que entonces totalmente. aparece la enfermedad porque uno dice, ¿y ahora a dónde voy? ¿Cómo estoy ahí medio perdido? ¿No? ¿Se Entonces, acuerda? bueno, ¿Se acuerda cuando yo le conté este ejemplo que usted a se ver, había quedado pensando en el 2001, cuando, bueno, muchísima gente se fundió, entre ellas yo, o por lo menos esto la pasamos muy, pero muy mal a nivel económico, y yo era verano, ¿se acuerda del 2001, en a ver, diciembre? hágame, No, refresqueme por la eso. memoria. No, me acuerdo que yo le conté que en diciembre del 2001, cuando gran parte del país se fundió, y entre ellos yo como trabajador, entré en una crisis muy grande y el tiempito hizo una fiebre que nadie podía entender ni justificar. Hasta me tuvieron que Ujú, internar para bajar la fiebre porque no había forma. ujú, Y cómo me golpeó esos ujú. tiempos, ¿no? Pero bueno, Sí, eso nada. ya configura una situación un poco distinta, ¿no? Porque una cosa es Ujú, que te jubilen o que te jubiles, porque es casi como que uno toma la decisión uno mismo, y ujú, otra cosa es que surja una crisis en la cual uno pierde todo, ujú. Jorge, Sí. Uf, uf. donde uno pierde todo, aunque el médico alemán que yo siempre le comento, que es un médico que pasó, Víctor von Weizsäcker, que tiene este nombre difícil, Pero para usted él, no. No es difícil el para nombre. mí no, no, para mí otras cosas son difíciles, pero eso no. Pero usted porque es Bueno, traductora en sí, alemán, cosa que sí, admiro tanto. sí. Cuando veo las películas siempre me acuerdo de usted, o digo, ¿cómo se hace para pronunciar alemán? Qué difícil. Bueno, no importa, no dije nada. Sí, todo lo que no se sabe es difícil, lo que se sabe es fácil. Sí, Pero sí. este hombre pasó las dos guerras, o sea, como médico de frontera y después escribió una obra de 10 tomos, en la Bueno, época que no había computadora. sí, Y las dos guerras fue prisionero de guerra, tuvo 4 hijos casados, y era una persona muy fuera de lo común. No, ah, se lo digo esto porque él dice, y lo que dice, si lo dice alguien que pasó tantas penurias, uno lo acepta mejor, porque no es ujú, muy es raro lo que él dice. La desgracia no enferma, lo que enferma es cómo le hacemos frente a la desgracia. claro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros interpretamos lo que nos sucede en la vida, o sea, de acuerdo a nuestra historia. Bien, Le digo de otra manera, vamos por este camino de la vida. En este camino nos pasan cosas, ¿sí? ujú, Usted va por su camino de la vida viviendo las cosas que le pasan acorde a lo que es su carácter, a lo que es su persona, y va a ser sí, distinto a como yo lo interpreto, ¿no? Es decir, ujú, si nosotros dos a las 8:30 nos encontramos para hablar en la radio, de golpe hay un inconveniente,
usted ese inconveniente lo va a interpretar de una manera y yo de otra, seguramente. No vamos a interpretar. ¿Por qué? Porque somos dos personas diferentes, porque tenemos historias diferentes, porque interpretamos lo que sucede de otra manera, ¿no? Entonces, que por eso dice este doctor, depende cómo le hago frente. Y bueno, usted se enfermó muy mal y muy feo, seguramente le dio una interpretación que vaya a saber cuál es. Por eso nosotros partimos de la base de que es tan importante que alguien nos ayude a ser consciente de lo inconsciente, porque esto nace de nuestro inconsciente. Sí. No nace de nuestra conciencia, porque yo a usted le puedo, a ver, le voy a dar otro ejemplo porque así es más fácil. La persona que tiene miedo a subir al ascensor tiene una fobia, también lo comentamos muchas veces. Sí. Entonces usted le explica que el ascensor está súper revisado, que le hicieron todos los servicios, que nunca toda la historia, y la persona va a decir, no, ¿sabe una cosa? Yo me subo a la escalera. Yo me subo a la escalera. ¿Y por qué? Porque nosotros intelectualmente podemos comprender muchas cosas y podemos entender, pero lo que pasa es que lo que sentimos va por otro canal. Y para cambiar lo que uno siente, ya hace falta una especie de lo que llamamos un trabajo de elaboración. Primero hay que serlo consciente. ¿Qué te pasa a este sujeto? ¿Cuál es la fantasía que tiene? ¿No? Y que de dónde viene, cómo se le generó, cómo es su historia, qué le habrá pasado, etcétera, etcétera. Y luego uno tal vez le puede ayudar y un día va a decir, bueno, hoy pruebo, hoy subo, a ver qué pasa. Claro, ¿no? Claro. Entonces, vamos otra vez con esta. Entonces, vaya a saber qué interpretación le dio a usted a todo esta especie de catástrofe que sucedió, que le dio tantos tiempos de fiebre. Nosotros, cuando estudiamos el síndrome gripal, que uno de los síntomas del síndrome gripal es la fiebre, lo que escribimos en el grupo nuestro de la Fundación Luis Quiosa es que la fiebre expresa o se vincula, sobre todo es eso, expresa, porque nosotros con nuestros síntomas expresamos, son como gestos, una vivencia de desolación. Ahora le voy a explicar. Ajá. O sea, de desolación, porque nosotros levantamos la temperatura adentro como si afuera hiciera frío. Claro. En el inconsciente hacemos una confusión y sentimos todo ese abandono, toda esa pérdida, toda esa catástrofe, como que nos quedamos desolados, privados de nuestro solar. Bueno, en realidad me voy para otro lado, yo no quería hablar de esto hoy. Bueno. Esto es para hablar un día del síndrome gripal. O sea, volvamos otra vez a este asunto de que nosotros vivimos esta vida que es como un camino y mientras vivimos este camino, nosotros nos pasan cosas. A veces buenas, a veces no tan buenas y a veces bastante malas que no las queremos soportar, que no nos gustan. Entonces a veces porque interrumpen nuestros proyectos. Es lo que nosotros llamamos frustración. Dorrit, ¿no? Tengo un mensaje. Tengo un mensaje aquí. Gracias, Mario. Dice, ¿cómo separar el intelecto del sentir en tiempos de tanto materialismo social? Soy Ricardo de Caseros. Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. Además, en un mundo muy materialista que vivimos, ¿no? En donde todo dice, hay que estudiarlo desde la razón y desde el intelecto. Mire, primero tenemos que darnos cuenta de que no solo pasa por la razón. Primero tenemos que darnos cuenta de esto, no pensar que si razonamos resolvemos todo. Y luego a veces tenemos que buscar ayuda, porque estamos tan acostumbrados de
de que nos vengan con un razonamiento que después a la larga no nos sirve. Además, fíjese, incluso la medicina a veces es tan contradictoria, porque el médico, cuando tiene bastante claro qué medicamento le tiene que dar a un enfermo, dice, bueno, este hay que dar ta. Cuando después hay situaciones más complejas, a mí me lo han dicho cuando estaba enferma mi madre, y bueno, pero en medicina 2 más 2 no es 4. Sí. ¿Qué quiere decir? Sí. Que en realidad, nuestra realidad podemos abarcarla razonando, y está muy bueno que razonemos, pero tenemos que saber que no alcanza, que una cosa es razonar y otra cosa es sentir, y que a veces podemos solos darnos cuenta qué sentimos más allá de lo que razonamos, y muchas veces necesitamos ayuda de otra persona que, como no está en nuestra situación, porque a ver, volvamos al título de esta entrevista. Sí. Nosotros sacamos algo de la conciencia porque no queremos en ese momento tenerlo, sentirlo, vivirlo. Una vez que lo hemos sacado, depende de la gravedad del asunto, después tampoco tenemos ganas de que, por decirlo de alguna manera, vuelva a entrar a la conciencia. Porque si yo saco de mi conciencia que le tengo envidia a mi vecina porque se compró un auto nuevo, y resulta que a partir de ahí hago un síntoma. Después me viene alguien a hablar y me trata de que yo me dé cuenta el síntoma con qué tiene que ver. Yo no quiero, porque yo ya una vez que lo saqué, bueno, chao, ahora no quiero saber nada. Si viene alguien y me dice, lo que pasa es que vos tenés este síntoma porque resulta que le tenés envidia a tu vecina, capaz que me enojo, ¿no? Sí. Entonces, sí. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que venir alguien que me ayude a hacer consciente lo inconsciente, pero que sepa cómo se ayuda. Porque con decírmelo así de lleno y de fresco en la cara no me va a servir, me voy a enojar. O sea, hay que hablar, póngale con un paciente de a poco, porque una vez que hemos reprimido, que es lo mismo que decir sacarlo de la conciencia, no tenemos muchas ganas de volver a pensar en eso. Esto incluso se escucha muy a menudo. Yo en esto no quiero ni pensar, no. Yo esto me voy a olvidar. Y usted sabe que muchas veces funciona. Sí. Y entonces me voy olvidando. Y bueno, ¿por qué yo digo en el título todo ser vivo le huye al malestar, pero a veces se equivoca? O sea que en este proceso de sacar de la conciencia lo que no nos gusta, y bueno, a veces es mejor enfrentarlo. Le doy un ejemplo que, como todos los ejemplos, es malísimo, pero supóngase que yo, y sí, porque los ejemplos son malos, yo salgo a la calle y veo que mi coche, una de las ruedas está un poquitito baja. Y yo digo, no, yo voy a ir igual al centro, porque yo ahora no tengo ganas de ir hasta la gomería. Basta, yo me subo y me voy. Eso es lo que de alguna manera, yo por eso le digo que el ejemplo. Entonces salgo porque hago la vista gorda, que es un lindo dicho, ¿no? Porque hacer la vista gorda es hacer como que no lo veo, y me voy. Y bueno, ¿y qué pasa? Que no hago buen negocio, porque a las 4 cuadras se me quedó el auto, se me bajó, y bueno, y tengo que bajarme, etc. A veces es mejor que me dé cuenta a tiempo, y entonces estoy más cómoda delante de mi casa cambiando la rueda que estar en medio de la avenida. Es un ejemplo que parece tonto, sí. Pero es muy ilustrativo, porque a veces que no enfrentar un dolor nos metemos en una situación más complicada después. Bien.
Perfecto. Bien, voy a dejar, ya que nos tenemos que ir, porque estoy ya al borde de la silla que me está tironeando. Rocío me está tironeando. Dejo planteado una pregunta que para la semana que viene, de Leticia de Ituzaingó, que dice: buen día, me encanta el programa, quería preguntarle a la psicoanalista por qué uno sueña cosas que no quiere ni siquiera hablar. Saludos. Los sueños. Bueno, los sueños son la vía regia al inconsciente, pero además les quiero comentar de mi página, no se olvide, cierto, y les quiero comentar que ahora saco unos reels en Instagram que son muy buenos, una vez por semana, cada 10 días, me aparece un reel con cortitos, son muy cortitos, son muy breves, pero ilustran a veces lo que Claro, la página ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos informamos también? Pero no, la página es www.porquenosenfermamos.com.ar. Bueno, y el canal de YouTube. También ahí está una charla de Dorrit. En Facebook. Exacto. Bueno, ahora sí me estoy casi por caer. Bueno, gracias. No, porque la tengo a Rocío, que es la próxima conductora, que me está ahí tironeando, dale, y me dice, hermosa charla. Que estén bien, cuídense, hasta el próximo jueves que seguimos. Le envío un besote enorme. Bueno, chao. Muchísimas gracias, estuvo con nosotros. Magna 680. Siempre Radio.